Estamos en la clase del 27 de junio y vamos a repasar un poco de funciones con el práctico cero. Voy a buscar en el celular, así lo puedo ver a los enunciados mientras tengo el visual, porque no me deja compartir la pestaña hoy. Bien, vamos a empezar haciendo una bastante simple, que es la de resta, ¿no? Lo que vieron con Miguel, la función tiene un nombre, ¿no?, que vamos a usar para llamar a la función, argumentos, que es lo que le vamos a ir pasando a medida que llamemos la función, y después, bueno, la definición de lo que hace la función y lo que devuelve. Entonces, queremos la función resta. Uy, ¿qué pasa? Resta. ¿No? Y dado dos números, calcule la resta entre ambos, donde el primer número es el minuendo y el segundo el sustraendo. Entonces, ¿cuántos parámetros? Queremos una función que le pasemos dos números y nos devuelva la resta de esos dos números. Si bien esto es muy simple, o sea, no tiene mucho sentido porque uno puede hacer la resta con el menos directamente, como para ir viendo cómo se hacen las funciones, y después ya los otros son como más interesantes. Pero si yo quiero una función que me calcule la resta de dos números, ¿cuántos parámetros, o sea, cuántas cosas le tengo que pasar a la función? ¿Cuántos datos necesito? Dos parámetros. El No. primer número que querés restar y el segundo el sustraendo, digamos. Bien. Serían dos números, número 1 y número 2. Claro, le podemos poner número 1 y número 2, o minuendo y sustraendo. Cualquiera de las dos formas está bien. Así por ahí uno sabe cuál es el que, o sea, cuál resta cuál, digamos, ¿no? Eso uno es lo que tiene que tener claro cuando llama una función. Si uno le pasa dos números, si es una suma, por ejemplo, no importaría mucho el orden en el que le pasamos los números, pero en una resta, por ejemplo, sí. Entonces, resta y nos devuelve directamente, podemos poner minuendo menos sustraendo. Y me faltó acá la palabra funciones, que es cuando uno... Ahí. Cuando uno declara una función, me faltó esto, estoy acostumbrada al otro lenguaje. Función, el nombre de la función, los parámetros, y bueno, lo que me devuelve en el return, pongo la resta del minuendo menos el sustraendo. Y en particular en el ejercicio C1 del práctico 0 decía, por ejemplo, el 10 y el 2. Entonces puedo imprimir acá. Entonces ya también vieron hoy en el teórico que hay como dos formas. Digamos, guardar el resultado de lo que devuelve la función en una variable, o imprimirlo y que no quede guardado en ningún lado. Yo ahora lo voy a imprimir nomás para ver que funciona, cómo se usa, pero ya después vemos cómo guardarlo de último en una variable. En general, uno si usa una función necesita guardar las cosas. Pero veamos ahora qué nos devuelve. Si yo ahora pongo 10 y 2, fíjense que en este caso no hace falta definir una variable que se llame de determinada forma y que le pasemos el valor 10, y después definir otra que se llame de determinada forma y que le pasemos el 2. Directamente con poner adentro en la función los números ya basta. Es 0, 1.
el ejercicio 1A tenía, bueno, solamente pedía con esos dos números, me parece. Así que, ¿qué pasa si corremos esto de acá? Me devuelve 8. O sea, funciona bien. Lo que hice yo, acá no guardé el resultado, simplemente lo imprimí por pantalla y como que desapareció de mi computadora. Podría haber puesto acá una variable que sea resultado, donde guardo el resultado de la resta. Y acá imprimo el resultado. Y también me imprime otro, ¿no? Esas son dos formas distintas en las que estoy llamando la función. Bueno. Y acá hay otra cosa también que estuve escuchando un rato el teórico que lo mencionó Miguel, que una cosa es la definición de la función y otra cosa es la llamada, ¿no? Yo puedo definir muchas funciones que no sé cuándo las voy a usar, ¿no? Y si yo puedo tener un archivo simplemente que tenga las funciones, o sea, como la definición de cada función, yo lo corro acá y no me devuelve nada porque en principio no estoy llamando a la función. Entonces podemos en este archivo, en el mismo .js, definir varias funciones y vamos llamando la función en cada caso para comprobar si funciona que estemos haciendo, ¿no? Pero acá no me hace falta borrar esto. Voy a hacer un archivo donde voy a poner todas las funciones del práctico cero juntas. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre algún concepto que hayan escuchado o haya algo que no entiendan de la lógica o de cómo se arma? La 2, no, la 1b era con multiplicación, pero te decía dado tres números, calcule la multiplicación entre ellos, ¿no? Entonces, ¿quién me dice cómo podremos hacer esa función multiplicación entre tres números? Y pones function, multiplicación, entre paréntesis pondría número 1, número 2 y número 3. Abro llaves y dentro de las llaves que tenía que multiplicar los tres números. Y ahí pongo return, número 1 por número 2 por número 3. Entonces, si yo ahora quiero ver qué me devuelve con los números que había ahí en el práctico. Y console log, multiplicación, abro paréntesis y colocamos los tres números, no sé cuáles son. Sí, 2, 17 y 6. Bueno, corremos esto. Ah, no borré el que estaba acá. Bueno, 204 que era lo que daba, ¿no?
Entonces, como que no hace falta ir definiendo todas las variables que definíamos antes. Con una función ya puedo usarla la cantidad de veces que quiera, con distintos valores. Eso por un lado. Bueno, después hay algunas que son más interesantes porque en realidad esto lo puedo hacer con el teclado en sí. Está como definida la multiplicación en JavaScript. Entonces como que no tiene mucho sentido en sí hacer una multiplicación, pero qué sé yo, la que sigue, que es el área de un rectángulo, capaz que sí tenga más sentido porque bueno, es una multiplicación de algo concreto, entonces por más de que estoy multiplicando dos números base por altura, como que capaz sí tiene más sentido hacer una función que se llama, por ejemplo, área rectángulo y los parámetros son la base y la altura. Y ahí ya tienen para calcular con distintos números. ¿Quieren intentar hacer algunos de ustedes? Y alguien después comparte pantalla y muestra, así practican ustedes la sintaxis. Está el del área, el de los grados Celsius. Y el del promedio, ahí están con tres números, y yo les había dicho en un momento que cuando quieren más números, 6 números, 7 números, se puede hacer ahí una función que los generalice directamente a cualquier cantidad de números al promedio. Pero ya vemos después juntos la del promedio. ¿Quieren intentar definir algunas funciones? Una para el 2, una para el 3, y si quieren alguna para el 4. Si andan con el visual. Justo les quería decir algo en un momento que estaba escribiendo la función y me había olvidado. Fíjense que cuando yo escribo, yo declaro la función y cuando yo escribo, acá me aparece la multiplicación, porque en general, si ustedes ponen console log, le van apareciendo las funciones que ya tiene JavaScript para no escribirlas completas, y yo una vez que declaro una, al menos los que usan el visual, yo pongo resta, ahí ya me aparece, ¿no? Para no tener que escribirlo completo, y acá me dice como el minuendo y el sustrayendo son como los parámetros por ahí. Como que ya lo considero una función una vez que la declaro. Sofi, yo hoy compartí el mío, pero en realidad estoy en duda con algo, porque yo le declaré la función área dentro de la variable área dentro de función porque en el ejercicio original vos tenías que declarar área igual a base por altura. Pero en este caso eso se podría sacar y dejar return base por altura directamente. Claro, igual eso está más prolijo, capaz, está bien lo que vos mandaste. Yo acá, o sea, siguiendo lo que vos mandaste, podría haber puesto, por ejemplo, let resultado igual, y esta multiplicación, ponerla acá, y acá poner resultado. Resultado. Entonces, yo acá corro. Mira lo mismo. O sea, son dos formas de hacer lo mismo, todo depende el contexto y la claridad que vos le quieras dar a lo que estás haciendo, porque por ahí acá es claro que es la multiplicación en 3 números. Por ahí si vos haces una cuenta que vos no tenés, o sea, el usuario o alguien que lee lo que vos programaste no tiene mucha idea que está calculando, pero ahí te conviene agregar esta línea y ponerle de nombre a la variable lo que estás calculando, cosa que se entienda, y después poner return y el nombre de la variable, en vez de hacerlo todo en esta línea, por ejemplo. Ahí cuando vos mandaste en el chat, vos le pones la variable, le agregas la variable área, entonces ahí como da claridad de que estás calculando el área, por más que, bueno, la claridad ya está en el nombre de la función en ese caso, ¿no? Pero es eso, pasa más por una claridad o prolijidad, dependiendo del contexto y cuánto uno necesita como hacer entender al otro lo que está haciendo y eso. Bien. Bien, podemos probar esto.
bien? Sí. Guardo. Y me imprime los dos resultados, ¿no? Bueno, la 3, ¿cómo la harían? No sé si andan... Que era de conversión de grados. Qué buena cosa. ¿Quiere alguien? Cuando la tenga lista, mande la 3 y después pensamos el 4 de promedio juntas. Con más números, o sea, con 3 números primero y después un caso más general, que en el caso más general se van a aparecer también los ciclos y bueno, mezclar un poco más todo lo que venimos viendo. Claro, ves, por ejemplo, May, vos que preguntabas recién, acá sí, capaz es más claro que vos pongas esto de Celsius, ¿no? A que vos pongas, por ejemplo, bueno, salvo el nombre de la función de vuelta te ayuda un poco, ¿no? Pero si vos pusieras esto acá, así, no está como tan claro lo que hace. Sí, sí, yo me di cuenta de lo que estabas diciendo recién con respecto al ejercicio anterior cuando hice dije, ahí está la importancia. Claro, sí. Bueno. Entonces ahora sí podemos hacerlo de promedio, que es un poquito más complicada. Fíjense eso, que está bueno. O sea, antes hacer esto, por ejemplo, en un solo archivo, de hacer todos los ejercicios juntos, como guardar las soluciones en un mismo archivo, era como medio caótico, porque tenías que estar definiendo un montón de variables, cambiándole el valor, qué sé yo. Acá queda como más prolijo tener como un archivo con varias funciones definidas, siempre que estén, o sea, aplicadas a lo mismo. En este caso, bueno, son todas del Practice 0, por ejemplo, ¿no? Pero como que no queda tan mal hacer todo en un mismo archivo. Obviamente depende del contexto siempre. Entonces, o sea, para hacerlo de promedio 3, o sea, con 3 números, debería pasarle los números que en el ejercicio se llamaban X y Z, así que le puedo poner X y Z si quiero. Y podría hacer let promedio igual a X más Y más Z
Entonces, esto debería andar, si le pasamos un solo punto de promedio. Me faltó el dividido 3, acá. Dividido 3. Que los números 5, 7 y 9, por ejemplo. 5, 7 y 9. Y es promedio 3. Miren. Entonces, bueno, funciona. Acá hay una cosa que me hace acordar a un error del Practice 0 que lo vi en varios. Que muchos voy a hacer el ejemplo, ponerle de área rectángulo, que me parece que es más representativo, ¿no? Acá hago un paréntesis, pero quiero mostrar que algunos como pensaban en funciones sin capaz conocer mucho lo que eran funciones y en ese caso no funcionaba. Pero lo que hacían eran, bueno, declaro una variable base, pero todavía no le paso valor, ¿no? Declaro una variable altura, todavía no le paso valor. Y después lo que hacían era declarar una variable que sea área, y ahí le igualaban a base por altura, y después agarraban y le pasaban los valores, por ejemplo, base igual a, no me acuerdo, 10, altura igual a 2, y área igual a base por altura. ¿Eso está bien o está mal? Y para mí estaría mal, pues estás declarando 2 veces área, no estás aplicándola. O sea, no la usaría. Para mí está bien porque. No. ¿Quién habló al último? No escuché. Mai dijo que para ella está mal y alguien más habló. Claro, yo declararía de última let área sin asignarle valor para después asignarle el valor en la operación que quiero realizar. Bien, va por ahí. Claro, acá el problema, ¿no? Porque fíjense que yo acá en la función, o sea, esta línea de acá es exactamente esta línea acá, ¿no? Una dentro de la función y otra no. Porque acá yo no sé en principio quién es base y quién es altura. Pero esto está mal porque yo estoy igualando, o sea, estoy definiendo área y la estoy igualando, o sea, le estoy guardando acá adentro, digamos, algo que no tiene valor, o sea, esto es algo vacío, digamos, por algo vacío. Como que no... Me resulta como redundante poner let área igual a base por altura y después volver a poner área igual base por altura. Claro, o sea, es redundante en algún punto, pero más allá de eso igual está mal, o sea, porque puede ser redundante, pero igual estar bien. Quiero ver, a ver si comento esto un segundo y si pongo, ¿qué pasa si imprimo acá? Console.log área. Quiero ver, porque esto depende un poco del lenguaje, pero quiero ver creo que lo había probado. Si es lo que pienso. ¿Puedo pasar? No te va a tirar un null o algo así porque no tiene valores asignados a base de altura de esa altura. Claro, es como que es none, es... Claro, no son números, no está realizando multiplicación, Claro. está tomando valores de numéricos. Claro. Entonces, como que esto directamente no puedo igualar una variable a algo que no tiene valores. O sea, son variables declaradas, pero todavía no tienen valores.
Entonces sería así, las declaro y después, una vez que yo ya tengo valores en las variables, recién le paso a área base por altura, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que se estaría como, o sea, como que estaba en algún sentido bien pensado, ¿no? Pero está mal porque esto no tiene valor, pero estaría bien pensado como en el concepto de función, ¿no? Porque la función sí la hago para algo general, o sea, multiplico las variables, que se llaman de esta forma, pero eso está como dentro de una función que a la función antes de llamársela se le va a pasar, o bueno, en la misma llamada se le va a pasar valores, entonces ahí sí va a tener que multiplicar la función. O sea, en la definición, cuando yo escribo qué es lo que quiero que haga la función, yo lo hago con variables que no tienen valor en principio. O sea, una que le llamo de nombre, le pongo base y la otra altura que no le paso valor. Pero cuando la llame y se ejecute, ahí sí va a tener un valor. Porque cuando yo la llame sí le voy a pasar valor. En cambio, esto sí está mal, porque ahí ya le estás pasando de entrada algo que no tiene nada. Esa es como la diferencia. Pero bueno, me hizo como acordar algunas de las correcciones del práctico cero. Sí, claro, porque hubo un momento en que inicializamos la variable, pusimos, por ejemplo, let base igual a un número, let altura igual a un número, después pusimos let área igual a base por altura, y ahí teníamos console log área. Claro, Después esto, en la de abajo, o sea, en el inciso B, ponemos el valor de la base, el valor de la altura, y ahí directamente ponemos base y área igual a base por altura. Console log área. bien, en ese caso, claro, la opción de poner let área igual a base por altura, como dijo recién Liliana, estaría bien si yo cuando declaro la base y la altura le paso los números ya directamente cuando la estoy declarando, que esto sí vale, y ahí sí está bien declararla de esta forma porque ya tengo valor en base y ya tengo valor en altura, y en el inciso siguiente simplemente cambio los valores de las... Claro, sí, eso es lo que hicimos. Sí, esto sí, ¿no? El error estaba en hacer esta línea cuando todavía no le habían pasado valores a las variables. Y acá, esto también creo que fue una pregunta que había surgido. Cuando yo le cambio, voy a poner esto y voy a sacar esto. Si yo ahora le cambio el valor de base y el valor de altura y vuelvo a imprimir área, ¿qué me va a imprimir área ahí? La primera operación. La del primer valor. Claro, porque yo cambié la base y altura, pero no cambié lo que había en área. Nunca modifiqué el área. Entonces, para modificar ahí sí me hacía falta hacer de vuelta base para altura, sin el LED, porque ya lo tengo acá. Pero bueno, pero si se fijan, era eso, era estar como esta cosa de acá, de la línea, en este caso 29, la tengo que volver a escribir acá. Y en este caso no importa mucho porque es una sola multiplicación, ¿no? Pero imagínense si para calcular el área tienen que hacer un montón de cosas. Si la quieren calcular de vuelta el área, deberían escribir en esta línea de vuelta todas esas cosas que tienen que hacer. En cambio, con la función lo tienen escrito en una sola vez, en la declaración de la función, y simplemente con llamar a la función en los dos lugares, ya estaría. Digamos, no hace falta escribir todo de vuelta. ¿Eso cómo? Como un comentario nomás. Bueno, y ahora sí me voy a la parte del promedio. Voy a hacer esto acá por las dudas. Y acá. Acá estaba haciendo el promedio con 3 números, ¿no? Yo quiero hacer un promedio general con n números, o sea, no sé a priori la cantidad de números que voy a tener que calcular el promedio. Entonces, a este le puse promedio 3, ahora le voy a poner promedio solo.
Primero y principal tendría que pensar cómo le voy a pasar a mi función los datos. ¿Cómo se les ocurre que puedo pasarle a la función muchos números, que no sé necesariamente cuántos son? Entre un arreglo. Bien, por ejemplo, o sea, lo más... sí, un arreglo sería, me parece, lo único que se me ocurre que podría ser ahí. Bien, porque un arreglo en principio no tiene... O sea, no necesito una longitud fija. El arreglo puede ser de longitud 3, 4, 5. O sea, no me hace falta saber la longitud del arreglo. Entonces le puedo pasar un arreglo, ¿no? Porque no necesariamente le tengo que pasar números, no necesariamente le puedo pasar string, o sea, le puedo pasar lo que yo quiera en principio, cosas como que están definidas en el lenguaje. Entonces con eso yo quiero calcular como el promedio de los elementos de mi array. Entonces bueno, ya es un poco más complicado. Pero ¿qué es el promedio? El promedio es sumar todos los elementos y al último dividirlo por la cantidad de elementos. Entonces algo que voy a necesitar, por ejemplo, es la longitud. Puedo poner cantidad de elementos, que va a ser, por ejemplo, array.length. No me importa, en principio, cuántos elementos tiene el arreglo, pero siempre voy a poder hacer, independientemente de qué arreglo me pasen, esto y guardarlo en cantidad de elementos. Entonces, me faltaría hacer la parte de la suma, que yo acá puse 3, ¿no? Porque sabía desde el inicio que iba a tener que sumar 3 números, ¿no? Porque esto ya lo arreglo, la parte de la división la arreglo con esta variable, que ya la tengo. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer para sumar todos los elementos del arreglo? Son un poco más complicados. Definiendo una variable auxiliar y recorriendo el arreglo con un for, haciendo la suma de cada elemento. Bien. ¿No? Porque yo tengo una suma. Sí, en este caso, o sea, se puede hacer con los dos. En este caso me parece que el for sería como más fácil y apropiado. Ya vamos a ver por qué. Yo acá puedo poner una variable que sea suma, que empiece en 0, porque como que antes de sumar nada, el promedio de 0 es 0, como que la puedo inicializar en 0 y no me va a afectar nada. Entonces, ¿qué hago? Porque yo al calcular el promedio de todo el arreglo, yo sé que voy a empezar en el primero y voy a terminar en el último, en el ciclo, en lo que yo quiero recorrer. El while por ahí lo habíamos pensado cuando no sabemos cuánto vamos a recorrer. Por ejemplo, si es solamente hasta encontrar algún valor o es hasta que pase cierta condición, que no sabemos de antemano cuántas veces lo vamos a tener que ejecutar. Acá el for, o para calcular esa suma, ya sabemos que la vamos a tener que ejecutar. No sabemos, o sea, lo sabemos de manera abstracta, no tenemos el número concreto, pero sí sabemos que el número va a ser este, o sea, la longitud del arreglo, que lo podemos calcular cada vez que nos pasen un arreglo. Entonces, lo que sería for de igual a 0, que es donde empiezan las posiciones del arreglo, hasta que i sea, ¿te acuerdan? Menor a la cantidad de elementos y que me vaya aumentando en 1. ¿Qué hacemos acá? Para ir armándonos la suma de todos los elementos. ¿Qué vamos a hacer en cada paso? Y a suma le vas a tener que sumar cada elemento. Bien. Creo que sería más igual. Sí, eso es. Bien. Sí, no me acuerdo cómo lo habían visto, porque
Hay dos formas de hacerlo. Vamos a ver si creo que funcionaría. O sea, a lo que tenía guardado en suma, en realidad lo que le tengo que sumar es lo que hay en la posición del arreglo, en la posición I del arreglo. Sería así. No, porque yo lo que necesito es, vamos a declarar acá un array que sea, no sé, 2, 10, 220 menos 40, 5, 30 y menos 100, qué sé yo. Tenemos un arreglo, ¿no? Nosotros lo que queremos calcular, o sea, sumar para calcular el promedio es el 2, el 10, el 220, el menos 40, ¿no? Son los elementos que están acá. Entonces, en el primer entrar al ciclo me suma el 2, en la segunda, a la suma, a lo que ya tenía el 2, me suma el 10, entonces en suma me queda el 12, después me suma el 220, me va a quedar el 232, y así me va sumando, ¿no? Hasta que recorre todo el arreglo. Y al último, ¿qué debería hacer? Yo ya tengo la suma de todos los elementos. Tendré que hacer un... ¿Y qué me debería devolver la función? Con las variables que tengo ahí definidas. Por ejemplo, return suma. Y a suma dividirlo por la cantidad de elementos para que devuelva el promedio. Vale. Cuando yo tengo todos los elementos sumados en una sola variable, lo divido por la cantidad de elementos, por la fórmula o la definición de promedio concretamente, y ahí debería andar, ¿no? Entonces, fíjense que acá pude hacer una función que me calcule el promedio de alguna cantidad de números, n cualquiera, ni 3 ni 4, o sea, sí, para 3, para 4, pero para cualquiera. Entonces, vamos a ver si funciona. Sería promedio. Bueno, no sé, supongo que el promedio de eso. Si quieren puedo poner acá un array 2 para hacerlo con alguno del práctico. Lo que hicimos recién era 5, 7 y 9. Este el promedio era 7. Vamos a poner array 2. Entonces, si yo acá pongo array 2, guardo esto, me devuelve 7. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que cambia en este ejercicio, que es el último del proyecto 0, con lo que vimos recién, o la comparación que hicimos de la forma de resolver el de área rectángulo? Yo acá, bueno, medio que era más fácil hacer a mano, porque siempre iba a tener una base y una altura. Pero si acá en el ejercicio del práctico 0, no les aclaraban que eran 3 números, y por ejemplo que en el inciso A tenían 3 números, en el inciso B tenían 6 y en el inciso C tenían 10, iban a tener que hacer un código distinto para cada uno, porque en este caso yo supongo que lo que hicieron mucho fue copiar y pegar lo que tenían escrito y le cambiaban los números de última, ¿no? Pero cuando, no sé, escribían esto, yo supongo que la mayoría lo que hizo fue copiar y pegar, ¿no? Y por ahí si en el inciso C le cambian y en vez de 3 le daban 10,
primero que era mucho más código, tenían que escribir 10 veces esta suma. En cambio acá directamente es una suma de la cantidad de elementos que ustedes quieran, que bueno, eso además está el for que antes no lo conocían, o al menos no lo habíamos visto. Pero bueno, se hace mucho más fácil, porque uno define la función y después se olvida y la puede usar, ¿no? Si están en un trabajo o en alguna otra cosa, como que se toma un tiempito de pensar la función y después se olvida, lo usa todos los días y lo deja ahí. Y funciona para casos generales, sería. No tiene que estar haciendo el código todo el tiempo. Entonces, ¿se entendió un poco la función promedio? O sea, ¿cuál es la lógica? ¿O alguien no entendió? Y el 0, bueno, era bastante sencillo y está bueno para representar las funciones como bien básicas. Pero si ustedes se ponen a ver los prácticos, prácticamente si ustedes quisieran todo lo podrían haber hecho con funciones. Hay algunos casos que tienen más sentido y otros que no tienen sentido, ¿no? Pero de hecho hay varios que entregaron los ejercicios del práctico hecho con funciones. Buscando. Bueno, por ejemplo, el de condicionales, el práctico 2. Si el número positivo es par, es impar, que te tienen que imprimir distintos mensajes, o el día de la semana o los meses, todo eso también se puede hacer con funciones. Uno llama una función, le pasa un número, y esa función te devuelve el día, el mes, la cantidad de días del mes y todo eso. Porque en los condicionales uno podría poner, no es recomendable, habría que ver cómo arreglarlo igual, pero podría poner en cada if, o sea, en cada condición, algún return distinto. Guardar en cada if un valor o un string distinto y al último devolver el string del condicional en el cual el programa entró, por ejemplo. Un segundo. Por ejemplo, el ejercicio, como para hacer un ejemplo con los strings, el ejercicio 1B del práctico, o el 1A directamente, el primero del práctico de condicionales, dice solicite al usuario ingresar su edad, si la edad es mayor a 18, mayor o igual a 18, muestre por consola el mensaje eres mayor de edad, de lo contrario, muestre por consola el mensaje eres menor de edad. Entonces, en ese caso, bueno, acá no importa no hace falta pedirle al usuario que entre por consola porque queremos la función que tome el número que ingresó el usuario y que haga algo con eso. Entonces ahí como que tenemos un condicional adentro de una función. Acá vimos un ciclo adentro de una función. Entonces podemos ver un ejemplo de cómo sería un condicional adentro de una función. Entonces podemos definir una función que se llame mayor de edad, que uno le pase un número, es el que el usuario va a entrar por consola. Entonces podemos definir
una variable que sea mensaje. No guardamos nada en mensaje porque dependiendo de qué número, de qué edad le pasen en la función, el mensaje va a ir algo distinto. Entonces simplemente la declaro y puedo poner if edad es mayor o igual a 18, entonces que el mensaje sea igual a eres mayor de edad. Else mensaje igual a eres menor de qué edad. Entonces, dependiendo del dato que le pasen a la función, entra a un if o al else, y en cada caso guarda, acá antes tenían un console log cuando hicieron el ejercicio. Ahora directamente, en vez de imprimirlo, lo guardan en la variable mensaje y al último ponen el return, el mensaje que corresponda en cada caso. Entonces podemos correr esto. Entonces console log de, por ejemplo, mayor de edad, por ejemplo, 19. Y me imprime eres mayor de edad. Yo ahora le pongo 5 y me imprime eres menor de edad. Van a ver en algunos casos que uno a veces pone el return directamente acá si entra el if y pone otro return acá si entra el else. Porque se supone que si uno entró acá, bueno, ya terminó. Pero no es recomendable poner un solo return al último y de última lo que van haciendo en cada if es guardar el resultado, o sea, lo que van a imprimir en el return, en alguna variable. Entonces, va a depender de qué condición tengan, si va a entrar en cada uno de los condicionales y ahí se va a guardar un mensaje distinto. Entonces hicimos un ejemplo de funciones con ciclos y uno con condicional. ¿Preguntas? Y ahora que ven funciones, ¿les parece que prácticos anteriores podrían haber salido un poco más fáciles con funciones? Sí, por eso, bueno, la idea era, que practiquen lo otro también, ¿no? Porque para usar funciones, dentro de las funciones tienen for, dentro de las funciones tienen condicionales, dentro de las funciones declaran variables, dentro de las funciones tienen que ir cambiándole el valor a las variables. Entonces, si uno empieza con funciones, como que no, por ahí es más complicado. Ah, bueno, Jorge, sí, eso Miguel dio la introducción como más clara, más larga y más desde cero.
Bueno, si quieren podemos ir terminando porque no se me ocurre qué otra cosa podemos ver. Supongo que ya para el jueves va a estar el práctico. Ya queda esta semana y la que viene. La entrega es el 4, que es el martes. Pero bueno, todavía no salió, así que supongo que va a salir el jueves. Tenemos jueves, sábado y martes para hacer de funciones. Y bueno, supongo que alguien necesita hasta el jueves y lo podemos ver también.